Muy buenas noches, Diana. Y súper importante la aclaración frente al trino del presidente Petro que pone esta mañana. Es un trino muy largo y tiene al menos cuatro temas que los pone de manera conjunta, lo que hace es difícil poder entender el proceso, Diana. Entonces, vamos al primer punto, si le parece. El tema de las X en el E14. El E14 es el formulario a través del cual se recogen los votos, se cuentan los votos y se plasman los votos el día de las elecciones en las mesas de votación. ¿Por qué es importante no llenar con asteriscos, con X, no rayar los E14, que son tres copias que se hacen a mano de los resultados electorales en cada una de las mesas? Porque se hace incomprensible. Esto ya nos pasó en el 2022, Diana. Ustedes pueden ver imágenes de E14, las puedes transmitir, las puedes poner para que los ciudadanos que te están acompañando en el video lo puedan ver. Hace completamente incomprensible la transmisión de los datos. ¿Qué pasa el día de las elecciones? 4 de la tarde se cuentan los votos y una vez se cuentan los votos se ponen esos datos en los tres formularios E14. Una persona se lleva uno de los formularios y ese formulario lo transmite voz a voz. Otro de los formularios se va con el paquete electoral y lo reciben los escrutadores que son jueces y notarios. Y el tercer formulario, con ese tercer formulario, se queda en poder de la registraduría para poder escanear. Si uno tiene 11 hojas, que fue lo que tuvimos en el 2022, llena de tachones, de asteriscos, al mismo tiempo que hay números, no solamente dificulta la transmisión verbal de los resultados, que es lo que vemos todos en televisión, que no tiene valor jurídico, sino que cuando llegan los jueces y notarios, que también escanean el E14 y que empiezan a hacer ellos la verificación de los votos, se vuelve complicadísimo su revisión. Y para la misión de observación electoral es un dolor de cabeza completo porque nos toca empezar no rellenar, renglón por renglón. no rellenar. ¿Y por qué el presidente de la República pide hacer lo que al contrario daña el proceso? ¿Para deslegitimar el proceso? ¿Para reactivar su pelea personal, la que decidió casar con Thomas Gregg Sons? ¿Por qué? ¿Cómo se explica usted que el presidente de la República no sepa esto o si lo sabe, por qué lo hace? Pues creo que no tiene claro cómo es el proceso, porque eso se ve en el tuit, donde está poniendo varios temas que no están relacionados entre sí. Si el presidente de la República repite esa instrucción errada de rellenar los espacios en blanco, lo que está generando es el caos que en el 2022 tuvimos el día de las elecciones, que se presentaron errores en la transmisión de la información y al mismo partido político el que hace parte el presidente de esa coalición de pacto histórico en ese momento, tuvo una transmisión donde no se efectuó la transmisión correcta de alrededor de 800,000 votos, porque eran completamente incomprensibles los C14. Entonces, por hacer más, lo que se está haciendo es menos. Y dificulta absolutamente toda la cadena para poder hacer una lectura correcta de los datos electorales. Ahora, este intento por generarle un manto de duda al trabajo de Thomas Gregg ha llegado al punto de esto que acaba de decir y que yo quiero que usted me explique. Dice que le pide a la empresa la entrega de base de datos inmediatos a la imprenta nacional para que haya elecciones libres. ¿Qué tiene que ver la imprenta nacional? Dice, le solicito a Thomas Gregg que presentar ya la base de datos de pasaportes a la imprenta para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes. ¿A qué base de datos se refiere el presidente? Pues si está haciendo referencia a la base de datos de identificación de los ciudadanos, es decir, de eso los la tiene la registraduría de los ciudadanos, y no lo tiene la registraduría, no lo tiene Thomas Gregg Sons. Thomas Gregg Sons da una solución informática, pero la custodia y la propiedad de la información es del Estado a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Te lo voy a poner así de sencillo. Es como, Diana, cuando utilizas un Excel. El Excel pertenece a Microsoft, indiscutiblemente, pero el uso y los datos que pones en el Excel son de tu propiedad, te pertenecen a ti. Y Microsoft no puede ingresar a verlos, no puede manejarlos, lo no que el puede presidente nada. uno interpretaría es que está pidiéndole la base de datos pues a la Registraduría Nacional.
que además el no puede el Estado presidente de la República pedirle eso a la Registraduría Nacional, pero dice que la tiene Thomas Gregg para hacerle suponer a quien lo escucha que esta empresa puede de alguna manera hacerle trampa al proceso de conteo. ¿Es correcto o no? No, es completamente incorrecto porque una cosa no tiene que ver con la otra, que es parte de la confusión que se genera además en el trino que el señor presidente presenta. Y de lo que está diciendo en la Plaza de Bolívar. La información, claro, el resguardo de la información la tiene la registraduría. Ustedes imagínense lo peligroso, y no por este presidente de la República, sino para cualquier presidente de la República que tenga la base de datos de todos los ciudadanos del país en el Palacio. Y no lo digo por el presidente Petro, lo digo para cualquier presidente cualquiera. Por eso estamos hablando de que la autoridad electoral es independiente y es autónoma, porque resguarda la información para identificar a los ciudadanos y para organizar las elecciones. La propiedad de esa información no la tiene Thomas Gregg ni ninguna otra empresa. Ellos dan una solución informática, por eso pongo el ejemplo del Excel. Mi solución en informática es el Excel, pero lo que yo ponga en el Excel es de mi propiedad. Yo lo manejo, yo saco los cómputos y soy yo la que decide cómo resguardo la información que pongo en ese Excel gigante que, digamos, burdamente para poder explicarlo, es donde está toda la información de los ciudadanos colombianos. Después hace un segundo tema, Diana, que es el software de transmisión, que fue donde se presentó los problemas en las elecciones del 2022 de Congreso, que fue lo que ya expliqué. ¿Por qué se presentan esos problemas de transmisión? En parte se presentan porque teníamos unas actas electorales llenas de asteriscos, llenas de X, llenas de rayones, porque el ciudadano muy juicioso le puede poner X en la primera hoja, pero cuando ya vas en la hoja número 4, estás completamente desesperado viendo tantas listas abiertas, cerradas, que empiezas a hacer tachones y después no se logran identificar los números que son los resultados electorales. La solución es de Thomas Gregg & Son, la solución informática, pero los datos son procesados por otro contrato que lo tiene Indra. Indra es el que hace el procesamiento de los datos, los vuelve archivos planos, consolida los resultados, escanea las actas y los hace públicos. Entonces, está separada la solución integral de quien procesa los datos para que todos los podamos ver en el computador, en la televisión, la diferente información que tenemos el día de las elecciones. Pues vamos a tratar, Alejandra, también de hablar durante estos días con la persona que va a hacer la auditoría, en este caso con Salvador Romero de Capel, porque es muy importante que la ciudadanía entienda cómo funciona este proceso. Y que sobre ese último punto, que este discurso del presidente de la República, cualquiera que sea la intención, pues lo que no puede es generar un manto de dudas sobre la legitimidad de la registraduría, de Thomas Gregg & Son, de Indra y de todos los que en este proceso están involucrados, que además le dieron la victoria a él hace 4 años. Y que, efectivamente, y como lo estás diciendo, además hay 2 auditorías. Hay una auditoría que la tiene Capela, que es del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que esa la contrata la registraduría. Y por primera vez tenemos una segunda auditoría que hace el Consejo Nacional Electoral a través de la firma MacGregor. Es decir, por primera vez vamos a tener a todo el proceso, a los diferentes sistemas, 2 auditorías, una independiente por parte del Consejo Nacional Electoral. Pues en este caso, aquí nos vamos a encargar de que la información no sea desinformación, que podamos todos votar con la tranquilidad de que este proceso también va a demostrar que la democracia en Colombia y que sus procesos son reales y son serios. Gracias, Alejandra Barrios. Seguiremos con los auditores en el día de mañana sobre este tema. Quiero saludar a nuestros invitados hoy, excusarme por empezar el panel un poco tarde. Vamos hoy a hablar de la jornada de marchas en el país, el discurso del presidente, las implicaciones de la movilidad, de la movilización, los escenarios de las consultas. Jorge Restrepo, economista, director del CERAC, profesor universitario. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Es un gusto estar aquí.
Abogado de la mesa, Francisco Bernate, penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas. Buenas noches. Así es, Diana, muchas gracias. Un gusto estar acá. Un saludo para ti, para todas las personas que nos oyen y para mis compañeros esta noche. Gracias, de verdad, significa mucho estar acá. Alejandro Chalá, politólogo, investigador del área de democracia en pares y columnista. Hola, Alejandro. Diana, al panel y a la audiencia, muy buenas noches. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad. Hola, Jennifer, gracias por estar con nosotros. Sabemos que está recorriendo el país, en algún lugar está. Hola, buenas noches, Diana. Un saludo para ti, para todo el panel. Un saludo desde Villa del Rosario, en norte de Santander. Pues quiero contarles un poquito. Quiero que ustedes más o menos analicen lo que ha pasado hoy. La suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, pues llevó a que el gobierno pidiera a los ciudadanos volver a las calles. El presidente, bajo la consigna ni un paso atrás, ni un peso atrás, invitó a la movilización en plazas públicas y frente a los palacios de justicia del país para defender el aumento del mínimo y respaldar el salario vital que dejó el ingreso en 2 millones de pesos. Entre complicaciones de movilidad, la participación ciudadana, los sindicatos, las organizaciones indígenas, el SENA, funcionarios estatales, se dio a cabo la jornada este jueves. Además, la aparición del presidente, como les hemos contado, en la plaza pública. Pero además hay que recordar que hubo una concertación, hubo un consenso entre empresarios, gremios, trabajadores, el mismo gobierno, para que se mantuviera hace algunos días el salario en el 23.7%, a pesar de lo que el Consejo de Estado pidió, que ahora le pediremos a Jorge Restrepo, que está muy informado del tema, es sobre este caso. Sobre las 6 de la tarde el presidente habló de justicia, de censura, del caso de Kevin Acosta, atacó nuevamente a las EPS, dijo que se tumba la plata en Colombia y se fue nuevamente contra el Congreso a llamar delincuentes a los legisladores por tener, a su parecer, presa la reforma a la salud. Hay que recordar que el niño Kevin ha muerto y ha muerto sufriendo de hemofilia por falta de atención, por falta de acceso a lo que tiene derecho. Y el ministro de Salud de este país, el doctor Jaramillo, ha dicho que la culpa es de la madre o de la familia porque lo dejaron montar en bicicleta. Porque en su opinión, los niños con hemofilia pues no tienen ningún otro derecho diferente a quedarse, me imagino, encerrados. Pero el derecho fundamental, ministro, es a la salud. Al tiempo, los asistentes respondían una constituyente ya y un Uribe paraco y el pueblo está berraco. También hizo un llamado a no votar por el verdugo. Al tiempo, la gente respondió: se vive, se siente, Cepeda presidente. Estas marchas, que como vemos pues se volvieron muy políticas en el día de hoy, pues fueron testigos de que el presidente volviera a insistir en el aumento del 23.7, según el nuevo decreto, que es un decreto transitorio que deberá ser enviado al Consejo de Estado. Se da en un contexto, obviamente, de elecciones, 17 días para acudir a las urnas para renovar el Congreso, que deberán definir las mayorías y las consultas donde el gobierno pues no tendrá candidato. ¿Cuál es el balance para cada uno de ustedes de lo que hoy ha ocurrido en el país, de las marchas, de la convocatoria que hizo el gobierno, de la defensa del salario mínimo? ¿Cómo ven los mensajes enviados hoy en la plaza pública? Pues empiezo por usted, doctor Bernal. Por supuesto. Lo primero que hay que decir siempre es que marchar o protestar o lo que sea es un derecho fundamental. Personalmente no percibí violencia, fue una protesta pacífica, fue una protesta, digamos, bastante normal. Las complicaciones de movilidad normales, salir del centro está bien difícil, pero es parte de. Ahora, lo primero que hay que decir es la defensa del salario mínimo está bien, pero por supuesto que el mensaje sí tiene que ser de respeto por la institucionalidad, por la separación de poderes. Y en eso creo que, más allá del sentir ciudadano, pues no se fueron contra el Consejo de Estado, no están dañando las paredes del Palacio de Justicia y demás. Todo eso es ganancia. Sí, yo creo que en el estado en el que estamos, sí, la verdad, hoy vimos un centro activo, pero tranquilo, y está bien. Ahora, que empresarios y demás se pusieron de acuerdo para sostener el salario mínimo, de acuerdo. Pero hay que decir, en el evento en que se fije por debajo de ese porcentaje, pues nadie está obligado a pagar ese salario mínimo. Pero por sobre todo lo que desprende del salario mínimo, tus cuotas de administración, que el SOAT, que el seguro, que las multas, todo eso pues quedaría, si se fija un nuevo salario mínimo, con esa cuota y ningún empleador estaría obligado a
a pagar el 23%, sino lo que salga de esta mesa de negociación un poco extraordinaria. De manera que me parece una protesta pacífica, normal, de los ciudadanos en ejercicio de su derecho. Nuestro presidente aprovechó para hablar de muchísimas cosas, pero pues yo personalmente sí celebro que haya sido pacífica y tranquila. Jorge, en ese sentido, ¿qué puede pasar en el tema del salario mínimo? Porque para los ciudadanos, para el bolsillo de todos nosotros, los colombianos, pues es importante saber si este decreto transitorio en el que efectivamente se insiste en el 23.7 es un decreto que puede quedar así o tiene que ir al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ¿qué debería hacer? ¿Y cuáles son los escenarios de lo que puede pasar allí? Digamos que esta es una gran oportunidad para el gobierno nacional en el sentido de que puede corregir lo que, pues a juicio de muchos de nosotros, debo decir, Diana, que dejarlo aclarado que yo soy uno de los muchos demandantes que presentaron escritos ante el Consejo de Estado de este decreto. Pero teniendo en cuenta eso, esta es una oportunidad, insisto, para que el gobierno pueda corregir lo que muchos consideramos que es un error grande, un error craso. Y la importancia de corregirlo es que si se corrige fijando un salario mínimo que cumpla con la ley, esto puede tener grandes ventajas en materia fiscal, es decir, reducir lo que puede ser un costo de casi 10 billones de pesos según una estimación que hizo ANIF para la propia nación por efectos del salario mínimo, sin incluir el efecto que tiene en todos los fiscos municipales y departamentales. En segundo lugar, reducir el efecto inflacionario. Ya todos sabemos que el Banco de la República se vio obligado a hacer un aumento de un 1% en las tasas de interés, llevándolo al 10.25%, 2 dígitos de tasa de interés, para precaver el efecto inflacionario que esto va a tener. Pero y ojalá que no haya pérdidas. Todo eso, siendo abogada del diablo, afectando a los trabajadores que ya recibieron en el mes de enero un salario, que ya hicieron todas sus proyecciones a nivel de sus hogares y a nivel de la educación, de la salud, de lo que tienen que pagar sobre un salario que ya es, en mi opinión, y no sé si me equivoco, y en lo que he consultado con algunos penalistas, con algunos constitucionalistas, pues un derecho adquirido. En el sentido, digamos, habría que verlo, es que podrían mantenerse muchos más empleos que si se mantiene ese salario mínimo del 23, muy probablemente se perderían. Yo diría que muchos empleadores están haciendo el esfuerzo de estos primeros meses, mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva y el gobierno decide cuál va a ser el salario, de mantener esos trabajos. Ahora bien, ¿quién sabe cuánto se logren mantener? Es que usted hoy se gana 2 millones, pero a partir de mañana se va a ganar 1.800.000. Pensemos más en los que se podrían contratar si el salario no es de 2 millones de pesos, sino que podría ser de 1.800.000. Ahora bien, nadie está obligado, como bien lo dijo el doctor Bernate, el profesor Bernate, nadie está obligado a pagar menos de lo que ya le está pagando a un empleador. En particular en las grandes empresas y en las medianas empresas, es improbable que las empresas vayan a decirle ahora a los trabajadores, no, le vamos a bajar el salario. O sea que tendrían que pactar con ellos un aumento de salario. Probablemente sí, pero además vale la pena que también tengan en cuenta que no necesariamente todos los conflictos laborales que ha generado este aumento del salario mínimo se van a resolver en contra de los trabajadores. Así no opera el mercado laboral, así no operan las relaciones laborales, así no opera las relaciones que tienen los trabajadores, y mucho menos los empleadores. Lo que van a hacer es que van a precaver que sus trabajadores los vayan a demandar por eso. Ahora, aquí la pregunta, doctor Restrepo, pues el ministro confirma que este decreto transitorio mantiene el 23.7%. Entonces, aquí no hay la corrección que usted dice es una oportunidad para el gobierno. Pues habrá que ver. Ante ese decreto, que será lo que presentarán al Consejo de Estado, entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Pues tendrá que examinar si se ajusta a la ley, que en el fallo del consejero de Estado que lo escribió, claramente dice, lo que necesito es que me presenten la argumentación para saber si se ajusta a la ley. Nadie está diciendo que lo deban bajar. Lo que estamos diciendo muchos, que como digo, estamos en desacuerdo con ese aumento. Pero la pretensión sí es esa. No necesariamente, porque lo que estamos diciendo es, demuestre que este cambio que hizo el gobierno nacional de irse por un salario mínimo vital
se ajusta a la ley o no. Ese es el punto. Pero hay algo muy importante. Tengo que hacer una pausa, doctor Bernate. Ya regreso también, Chalá y Jennifer. Ya regresamos. Estamos analizando hoy salario mínimo y marchas en la plaza pública. Bernate tenía un comentario. Una precisioncita. Cuando firmamos el contrato de trabajo en la modalidad de salario mínimo, se pacta por el salario mínimo, no por una cifra, sea el mínimo ordinario o el mínimo integral. Okay. El contrato no trae la cifra, 1 millón, 2 millones. De manera que si se baja, se reduce, no necesito hacer ninguna modificación, eso es lo que pago. Por el contrario, si quiero seguir pagando los 2 millones de pesos o en el mínimo ya integral, es una decisión del empleador con el empleado. me toca modificar el contrato. Me toca hacer un acuerdo y decir tu nuevo salario es de 2 millones de pesos porque ya no estás ganando el mínimo. Pero si lo dice sobre el mínimo, tiene que regirse Por con lo lo que que el diga el Consejo de Estado, decreto. la ley diga. Exacto. Chalá. Bueno, yo le daría varias lecturas a este tema porque yo siento de una u otra forma que el costo político que tiene en estos momentos una reducción del salario es alto. Si nos basamos en la tesis de que precisamente la mayoría de los candidatos que están en estos momentos lanzándose no solo a la presidencia, sino también al Congreso de la República, de una u otra manera salieron a respaldar precisamente ese aumento del 23,7%, pues obviamente la medida, en caso dado de que se reduzca, pues puede generar algún tipo de distorsión en la campaña. Es decir, lo que tú señalabas, si hay trabajadores que se van a oponer precisamente a ese tipo de reducción, si el Consejo de Estado toma la decisión técnica de hacerlo, pues obviamente el costo político puede ser bastante alto. No solamente estamos jugando con el hecho de que el salario se corresponda o no, porque pues eso es una discusión econométrica que claramente se puede dar acá y que pues puede tomar mucho tiempo, pero sí es verdad que el costo político es alto y que creo que de alguna u otra manera tanto el gobierno, pero también estas candidaturas, especialmente por ejemplo Abelardo Las Priella, pero también la consulta por Colombia y la consulta de las ideas y demás, pues entran a jugar en este escenario y creo que es complicado precisamente por ello. No creo que el efecto solamente sea que los trabajadores de una u otra forma se nieguen a que se les reduzca el salario, sino que pues si sale un candidato que respalda el aumento, pero después dice voy a respaldar al Consejo de Estado, pues eso puede tener una implicación política. Sobre esos efectos políticos, Jennifer Pedraza, quería preguntarle, y adicional a la primera pregunta un poco, ¿qué significa para usted el apoyo de estos dos sindicatos, de la UCI y de la CUT, a Roy Barreras? ¿Qué representa que esos sectores, pues fieles al petrismo, ahora manifiesten un apoyo pues a un candidato que no estaría jugando del lado de Cepeda? Diana, mientras estaba viniendo para acá, para el lugar de reunión donde estoy y preparando esta conversación del panel, pude escuchar el discurso del presidente en la Plaza de Bolívar y hay algo que quiero señalar porque me parece muy dolorosas las declaraciones del presidente y del ministro de Salud frente al fallecimiento del niño Kevin, en donde ellos han sostenido básicamente, como tú lo señalaste al principio, que cómo se le ocurre a la mamá dejarlo montar bicicleta cuando Kevin falleció porque no tuvo acceso a un medicamento, y el presidente señaló que esto era culpa de las EPS. Presidente, sí es culpa en este caso de Nueva EPS, pero Nueva EPS está intervenida por su gobierno desde que usted llegó al gobierno y ha tenido más de 4 interventores. Así que si hay aquí una responsabilidad, es la responsabilidad de su gobierno. Según la Asociación de Hemofílicos, llevábamos más de 20 años sin que falleciera una persona en Colombia por hemofilia. No hay ni siquiera un atisbo de humanidad ni de solidaridad en las declaraciones del presidente, al que parece solamente importarle salvarse él, pero nunca contemplar la posibilidad de que se haya equivocado y de que su gobierno, en vez de mejorar las condiciones de salud, y tengo que hablar de esto porque he estado en la calle y la gente me dice, llevo un montón de tiempo haciendo fila, ya tengo fallo de tutela, ya entutelé, ya gané la tutela, ya hay desacato y ni siquiera así me atenden, ni siquiera así me entregan el medicamento, y el presidente parece rodeado de personas que solamente lo adulan porque niega que el sistema de salud está en crisis, porque no va y revisa las filas afuera de Ramédicas, que es el dispensador de medicamentos de Famisanar EPS, que también está intervenida. Entonces aquí no hay ni siquiera un atisbo de autocrítica, ellos ya han venido implementando el sistema, la reforma a la salud. Yo quiero que todo el mundo tenga claro eso, porque el presidente tiene la tesis de que la crisis de la salud es porque no le han aprobado la reforma a la salud. Mentira, ellos han venido implementando la reforma a la salud. ¿Cómo? A partir de las intervenciones a las EPS. Y Diana, yo nunca he sido defensora de las EPS. O sea, que hubo EPS que se robaron la plata, que paguen y que les caiga todo el peso de la justicia. Y si les van a intervenir para que las cosas mejoren, con mucho gusto, sigan.
Pero el problema es que después de las intervenciones las cosas no han mejorado, al contrario, han empeorado. Vean la deuda de Nueva EPS. Nueva EPS debía 5 billones cuando el gobierno la intervino, hoy debe más de 20 billones de pesos. Así que esa responsabilidad sí está sobre el ministro de Salud y el presidente Gustavo Petro. Por eso yo estoy recogiendo firmas para radicar una moción de censura para apartar a Guillermo Alfonso Jaramillo de su cargo. Digo eso. Y dos, yo siempre he tenido la hipótesis, no sé también qué dirá Alejandro Chala, que pues ha estado analizando estos temas, pero yo siempre he tenido la hipótesis de que el candidato presidencial más cómodo para el presidente Gustavo Petro se llama Roy Barreras. El presidente Petro ya ha dicho muchas veces que él no se considera una persona de izquierda. Cada vez que alguien de izquierda le critica, que conecta con la política tradicional estilo Armando Benedetti, estilo Roy Barreras, estilo todos esos politiqueros en el Congreso que son sus aliados, él siempre dice, ay, manada de izquierdosos, dejen de fastidiarme, yo ya decidí que yo voy a gobernar con ellos. ¿Y qué personaje más cómodo para el presidente Gustavo Petro que un camaleón, que un lagarto como Roy Barreras para ser candidato presidencial? Parece que al presidente solo le importa ganar, quizás para que nadie le investigue, solamente le interesa ganar esa elección presidencial, pero hay muy poca preocupación sobre la afinidad ideológica del proyecto político que vaya a ganar las elecciones en el 26. Así que yo tengo esa hipótesis, creo que Roy Barreras va a sacar una votación muy alta en la consulta a raíz de su complicidad con los partidos como el partido de la U, como el Partido Conservador, el Partido Liberal, y ahí va a llegar a decir, tome presidente, estos son mis votos, tengo más votos que Cepeda, apóyenme a mí. Yo pienso que Petro se sentiría muy cómodo con esa propuesta. Vuelvo con usted ahora, Jennifer, que tengo al resto de los panelistas acá y quiero pasar a un tema fundamental porque hoy tenemos menos tiempo y tiene que ver con la reforma pensional. Ayer en la tarde el Alto Tribunal tomó la decisión de apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la ponencia del expediente y el caso pasará a manos del actual presidente de la corporación. Ella es la magistrada Paola Meneses. Con el impedimento resuelto tras la recusación del presidente Petro, ahora viene la discusión sobre el futuro de la ley, que ya fue devuelta al Congreso para que se subsanen los vicios de trámite. Un hecho que sigue dejando en el limbo el futuro de una de las reformas más importantes del gobierno, ¿verdad? ¿Qué sigue después de apartar al magistrado Ibáñez? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo más se va a tomar esto para una decisión definitiva? Lo cierto es que están apartando al magistrado Ibáñez de muchos debates. Este no es el único evento. De manera sistemática le han cuestionado, no solo a través de los impedimentos donde lo retiran de discusiones, sino incluso oíamos en estos días una intervención de la vicepresidenta muy fuerte respecto del rol que puede haber jugado un magistrado de la Corte Constitucional en términos políticos. Ahora, se está subsanando, regresa a la corporación que debe designar un conjuez que sustituya al doctor Ibáñez en su trabajo, se elabora la nueva ponencia y se discute. Esta no es una Corte Constitucional particularmente demorada, ni mucho menos. Yo pienso que en cuestión de 2-3 meses puede haber una decisión de fondo. Lo difícil es que en el camino no haya más impedimentos, porque, por ejemplo, hay magistrados que están muy próximos, que de hecho en su periodo tienen la de retiro forzoso, que cumplen los requisitos de pensión, seguramente les van a pedir que se aparten, otros tendrán la expectativa. O sea, viene un debate muy profundo en lo que tiene que ver con este tema. Profesor Restrepo, esta reforma no ha entrado en vigor, pero usted escribía que hay otra reforma pensional por decreto. ¿Cómo funciona y qué bases sienta de cara a la ley 2381, que es donde está la reforma aprobada por el Congreso? Así es, Diana, hago referencia a un decreto que reguló los seguros que cubren tanto el hecho de que pueda una persona pensionada fallecer o que precisamente pueda darle la sustitución pensional, como se llamaría en este caso, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, y que se comen buena parte de la cotización. Esos seguros subieron de manera extraordinaria en el último mes, en gran parte por este decreto del salario mínimo que lo sube al 23.7%, minando no solamente el valor de la pensión de las personas que ya están pensionadas en ese régimen de ahorro individual con solidaridad, el régimen de capitalización, sino también extendiendo la cantidad que las personas que están en ese régimen deberán ahorrar de aquí en adelante. Recordemos que cerca de 17 o 18 millones de personas están cotizando en ese régimen en este momento porque la reforma no ha entrado en vigor. Un poco lo que está haciendo el gobierno, a mi juicio, con estos dos decretos, el del salario mínimo y ese otro que le conocen como el de deslizamiento, es adelantar una reforma pensional
por administración, por decreto, pero en contra del sistema pensional, en contra del sistema público de pensiones. Eso es muy grave, puede llegar a ser catastrófico y es otra razón más por la que le pedimos al Consejo de Estado que ajuste ese decreto del salario mínimo a lo que establece la Constitución y la ley. Y en eso solamente digo una cosa que es muy importante, Francisco. Al Consejo de Estado hay que respaldarlo, así como se debe respaldar a la Corte Constitucional para que pueda fallar en derecho, pero con toda la protección e independencia que requiere. Chala. Bueno, yo veo varias cuestiones acá importantísimas. Lo primero es, yo siento que lo de la reforma pensional para mí es un síntoma fundamental y una conclusión de cierre de lo que fue durante todo este tiempo la relación que tuvo el presidente con el Congreso. Es decir, siento que esas relaciones fragmentadas, el bloqueo político parcial que hubo en un momento determinado, de una u otra manera nos llevaron a este tipo de estancamientos institucionales donde de una u otra manera se utiliza el derecho de una u otra forma para poder bloquear decisiones o para poder atajarlas. Y creo que eso es lo más grave de todo. Es decir, finalmente es una reforma que se aprueba para que se implemente ya, digamos, de una otra forma, y nos deja en un sistema, en un limbo, en el que, por un lado, pues el sistema sigue actualmente, pero también pues deja en vulnerabilidad a mucha población. Es decir, el tema de no tomar una decisión de fondo sobre el tema de la reforma, pues pone en vulnerabilidad, por ejemplo, a la población adulta mayor, también pone en riesgo un poco el tema de los traslados que se estaban ya realizando sobre el tema. Yo siento que en este caso pues también tiene unos costos políticos gigantes. Frente a lo que puede pasar, pues pueden pasar dos cosas. Yo siento que lo que va a pasar en su mayoría es que de nuevo la Corte va a devolver el decreto que el último proceso de la reforma con la Cámara, y siento que vamos a entrar en un bucle y seguramente va a ser una derrota para el gobierno, porque el gobierno no va a tener un triunfo que decir antes del 7 de agosto. No va a poder decir la reforma entró en vigencia antes del 7 de agosto, y eso va a tener unos costos políticos fundamentales, y más que estamos ahorita en campaña electoral. Pasemos rápidamente a la polémica del día ante la crisis que viven 250.000 familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba. El Departamento de Estado anunció el envío de ayuda humanitaria como alimentos, kits de saneamiento de agua, 1.400 refugios para 72.000 viviendas afectadas. Y al paso de este anuncio, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo resaltaron que el país no tiene capacidades desbordadas en cuanto a la respuesta y de la emergencia, y que por lo tanto no es necesario solicitar ayuda internacional. Esto obviamente va en contra de lo dicho hacía pocos días, cuando decían que necesitaban obviamente de esa emergencia económica porque no hay dinero para poder ayudar, ni siquiera reaccionar inmediatamente ante la magnitud de la tragedia en Córdoba. Resaltan que la ayuda solo se activa mediante solicitud del gobierno nacional y reiteran que el único canal encargado para activar la asistencia es la Cancillería. Justo hoy la Procuraduría anunció que vienen sanciones a varios funcionarios ante la inoperancia estatal en respuesta a las emergencias de Córdoba. ¿Cómo explicarle a la gente que el gobierno decida no aceptar las ayudas internacionales cuando el director de la unidad dice que es un asunto de soberanía y que es un procedimiento institucional y no político, y los damnificados están ahí pidiendo la ayuda? Sí, de acuerdo. Vivíamos esta mañana en sus intervenciones al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, precisamente con el argumento de la soberanía, y que ese es el argumento para no recibir estas ayudas. Yo veo, y estoy muy de acuerdo contigo, es un argumento contradictorio. Si van a decretar una emergencia social y económica es porque hay un evento imprevisto de gran magnitud ante el cual hay que reaccionar, pero mira cómo cuando se produjo ese anuncio, el país entero dijo, esta sí es una emergencia, no como la anterior. Así es. Vamos a apoyar esto. Y justamente cuando eso ocurre, entonces ahora el gobierno dice, no, yo tengo con qué resolverla. Entonces es un mensaje contraevidente, pero yo al final del día creo que de lo que se trata es de la gente, se trata de hambre, se trata de no tener dónde dormir, de estar perdiendo todas sus pertenencias. Yo creo que ahí no hay campo para lo ideológico, que venga Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos, se trata de ayudar a nuestra gente. Yo creo que no es una salida muy afortunada.
Sí, está poniendo por encima de las necesidades de todas las personas que todavía la tienen, de esta ayuda humanitaria de emergencia, porque vale la pena decir que es de emergencia, están poniendo por encima los intereses ideológicos. Es una postura completamente soberanista, es como si uno fuera a encontrar que eso incrementara alguna dependencia frente a los Estados Unidos. Yo decía ahora, fuera de micrófonos, Diana, que yo entendería, por ejemplo, si el gobierno nacional decide no recibir cooperación en materia de lucha antinarcóticos, en materia de glifosato de los Estados Unidos. Pero hoy veía también que la fuerza, era la Marina colombiana, la Fuerza Naval, un trino en el que mostraban que habían recibido un aparato no tripulado, un avioncito no tripulado y unos medios de comunicación de cooperación de los Estados Unidos. Yo no entiendo cuál es la lógica de la cooperación que tiene este gobierno, el gobierno actual, en particular frente a los Estados Unidos. Recibimos ayuda en contra del narco, pero no ayuda humanitaria para la persona de emergencia, las personas que están en Córdoba sufriendo. Eso es absolutamente loco. Chala. Yo entraría a ser un poquito como abogado del diablo, porque yo siento que el gobierno apela a dos argumentos legales como tal y a una discusión que tiene que ver un poco frente al tema de la crisis fiscal. Lo primero es un total respeto a la ley 1523 de 2002, es decir, ellos dicen hay una especie de conducto regular y prácticamente nosotros no podemos saltarnos ese conducto regular. Entonces apelan a ello y apelan a la resolución 46182 de las Naciones Unidas, que regula también las ayudas humanitarias. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, pues esa resolución surge en su momento pues para evitar de una u otra manera ejercicios de dependencia entre países en vías de desarrollo y países desarrollados en términos de ayuda humanitaria. Ahora, lo segundo es que claramente el gobierno puede salir con el argumento de decir, pues claro, nosotros no tenemos un presupuesto, digamos que la ayuda precisamente frente a este tema va en términos de recuperación y reconstrucción, no como tal directamente, aunque bueno, los estadounidenses dijeron esto es ayuda directa, pero el gobierno parte de ese argumento, dice nosotros tenemos las capacidades para responder en estos momentos a la emergencia hoy. Y este decreto de emergencia económica responde a un escenario futuro. Ahí es donde entra un poco el talón de Aquiles y la falta de coherencia que tiene el argumento, y es, pues, hay una contradicción entre el diagnóstico y las medidas. Es decir, es suficiente la justificación que está haciendo el gobierno nacional ahorita para, de una u otra manera, pues, pasar este tipo de decreto de emergencia económica cuando los demás, de una u otra forma, también se cayeron en la Corte Constitucional porque no tenían suficiente justificación. En mi argumento y a mi parecer, yo siento que el gobierno tiene un punto en el tema de seguir la ley, es decir, mantiene esa estructura y no rompe la ley, y además porque de todos modos un ingreso de ayuda humanitaria sin coordinación pues puede terminar siendo contraproducente, pero de una u otra forma pues queda ahí el ruido de por qué precisamente en este momento se utiliza esta herramienta de emergencia económica, y más precisamente por los riesgos que se ha indicado un poco frente a la crisis fiscal y al tema del presupuesto nacional. Jennifer Pedraza. ¿Congresista? No, a mí me parece que a mí no me convence algo de lo que no la estamos escuchando. Hola. ¿No? Hola. Ya, ahora sí. Me parece que si este gobierno está caracterizado por algo es por ser cero leguleyo. No, incluso muchas veces por tomar decisiones que cuestionan lo establecido en la norma. Hola. Sí, ahora sí la escuchamos. Sí, necesito que se quede quieta para poderla escuchar. Disculpe. Aquí estamos. ¿Me escuchan ahí? Aquí sí. Listo, yo quería decir que a mí me parece que este gobierno, si se ha caracterizado por algo, es por no ser leguleyo. Entonces me parece que utilizar esa excusa es una forma de justificar una decisión de ese estilo, pero que no se compadece con la realidad de lo que está viviendo este territorio. Yo tuve la oportunidad de estar en la costa Caribe justo en medio de estas inundaciones, de escuchar de la gente y además de revisar cómo se ha señalado que no hubo alertas suficientes. Esto es importante, las responsabilidades políticas alrededor de desastres de este estilo, que si bien no se puede planificar plenamente su magnitud, sí es necesario tomar medidas preventivas. Yo radiqué un derecho de petición que me entregaron ayer en donde señalan que tienen 3.3 billones de pesos en el fondo para gestionar el riesgo, que no han ejecutado al día de hoy. Son recursos que se requiere agilizar para
atender esta emergencia y que el gobierno nacional poco ha puesto sobre la mesa. Parece que estuvieran más enfocados en justificar el decreto de emergencia económica, de donde pretenden pues subir impuestos y recaudar 8 billones de pesos. Y sumo una crítica que hay en la opinión, y es la contratación express de casi 14 billones de pesos justo en la época previa a la entrada en vigencia o a la entrada de la ley de garantías que prohíbe la contratación precisamente por las elecciones. Entonces ahí hay toda una serie de incoherencias que además no podemos olvidar que al final la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo siguió siendo la caja menor de una clase política tradicional que hoy aspira a reelegirse, Diana. En medio de las elecciones, increíble que los congresistas vinculados a este escándalo de corrupción otra vez sean candidatos. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana seguimos aquí.